Vamos a irnos a la sección, Fer, porque hay que comentar esto, es muy importante. Así que bueno, ya saben que aquí tengo mis detallitos técnicos, pero vamos a correr la sección porque esta es una de las secciones más importantes que en este momento es la favorita en una oficinita allá en Nueva York. Ahora qué hizo Noroña, ahora qué hizo Noroña. Bueno, pues ahí está. Y entonces te voy a poner este video, Fer, a ver qué opinas tú sobre lo que decías tú hace ratito. Está alarmadísimo, Noroña, y recomienda que hay que evitar que se vayan a entregar a los Estados Unidos. A ver, si no hay pruebas, ¿por qué están tan inquietos? No, O no, sea, pues sí. a ver, mugrosos gringos, vengan aquí y comprueben o no van a encontrar nada. Pero están bien enojados, están pero muertos de miedo. A ver, antes de poner el video, quiero mencionar otro comentario que me están haciendo por acá. Dice Oficina de Asuntos Serios, espero que YouTube te pague bien, porque me están saliendo comerciales no saltables, me estoy chutando todo. Ay, 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 oficina, pues espero no, no paga como quisiéramos, oficina. Te agradezco mucho la paciencia, y que te estén saliendo esos videos. Vaya, yo no puedo manejar cuándo saldrán los comerciales, pero te agradecemos mucho porque eso ayuda al canal. Te lo agradezco mucho. Yo sé que a muchos se enojan con eso. Hasta yo como usuario quiero ver algo y digo, ay, ahí viene el comercial. Pero bueno, muchas gracias por el apoyo. Eso de los comerciales, el otro día también a mí me decían, Emilio, en mi canal, que es que estás poniendo muchos comerciales. Yo no los pongo. Yo no los pongo, Yo claro. no tengo nada que ver con los comerciales que aparecen en las transmisiones en vivo. Ujú. Esta es la selección a YouTube. A mí Eso es. de repente me da la oportunidad de decir, oye, quiero que pongas poquitos, más o menos, o muchos comerciales. Yo siempre selecciono la opción de poquitos, pero cuántos te vayan a aparecer, no tengo la menor idea. Oye, ¿son comerciales saltables? No, eso lo hace la plataforma con los algoritmos, y recuerden que los algoritmos están cambie y cambie constantemente. De repente te dejan un comercial completo, de repente te dejan uno de 5 segundos, eso no depende de nosotros. Vamos a ver este video entonces de Noroña bien preocupado porque ¿por qué se entregan estas personas de Sinaloa? A ver, Evidente vamos a que ver desde que esa información falsa fluyó de seguridad, algún más truco. allá A ver, de la... vamos a verlo otra vez. Pero no deja también de ser evidente que desde que esa información falsa fluyó, el Gabinete de Seguridad, más allá de la posición correcta de pedir que entreguen pruebas de lo que están aseverando, debería tener bajo resguardo, bajo vigilancia, bajo ciertas limitaciones de movilidad a estas personas, algunos compañeros, compañeras, señaladas por las autoridades del gobierno de Estados Unidos. Yo digo, no es que a toro... A ver, o sea, lo que está diciendo es que deberían tenerlos, dice, con limitaciones de movilidad, o sea, cercados, encerrados, ver qué elegante manera de decir, hay que tenerlos ahí atrincherados. Hay que decir deténganlos. Eso es lo que está diciendo. Deténganlos porque pueden hablar. ¿Por qué no se hizo antes? Es lo que se estaba preguntando. Así es, así es. Pasado Entonces, me ponga yo muy brillante. Pero si tenemos una presión enorme del gobierno de Estados Unidos con este tema, un golpeteo permanente de la derecha, sus muñecos de ventríloco, con los medios volcados, en su mayoría, en esta campaña canalla, diciendo que todo nuestro movimiento es narco, como dicen los abogados, oponiéndose que sin conceder que hubiese alguna persona que incurriera en estas conductas, pues eso no nos hace narcos a todas las personas que integramos este movimiento. Mucho menos a la base del movimiento, que es el pueblo de México, pero tampoco a los que tenemos tareas destacadas. Entonces, ¿cómo es posible que que tengan hasta la hora que pasó? El lugar por donde cruzó. Ahora que nos informe cómo llegó, en qué vuelo llegó el otro, el secretario de Finanzas a Nueva York. O sea, ¿cómo es posible? Pregunto yo. ¿Cómo es posible que no se le dé la dimensión de la gravedad al tema? Porque una cosa es que nosotros estemos correctamente diciendo verdad, justicia y defensa de la soberanía nacional, y otra cosa es que actuemos con una ligereza en cuanto a la ubicación de las personas señaladas. No, de verdad no puede ser. Pero es que, ¿en qué están pensando? ¿en qué están pensando? Pues oye, ¿cómo ves, Fer? Mira, me dio comezón en la barba, güey, nomás de escuchar ese fulano. O sea, no sé, ya sentí la roña allí encima. Sí, Güey, sí, sí. lo que está diciendo Emilio es, deténganlos,
para que no hablen, porque tenemos Sí. mucha presión, algo incongruente, ¿no? Tenemos mucha presión de la derecha internacional, pero deténganlos para que no hablen. O sea, sabemos que son culpables, pero no queremos que hablen porque la presión de la derecha, o sea, me vale gorro lo que ocurra en el país, nada más que no me moleste la derecha internacional. Literalmente está diciendo eso. O sea, Claro. eso es lo que está diciendo. Y Sí, luego sí, sí. el reconocimiento tácito, como lo hizo Ricardo Monreal. Vayan, ¿por qué no se les detuvieron a estas personas? ¿En qué estamos pensando? Dice él, ¿por qué actuamos con ligereza? La única respuesta que yo puedo encontrar, Emilio, y perdón por la palabra, es por pendejos. Pues sí. Porque, pues, Pues digo, sí. si algo ha caracterizado a la gente que está en la cuarta transformación es que son pendejos. Entonces, Claro. eso es lo que está ocurriendo. Si, ni siquiera cuando les va a ir mal son capaces de prever lo que vaya a suceder. Imagínate cuando te hablemos de prever lo que sucede con la economía del país, pues no, ni idea, ¿verdad? Yo aquí me pregunto que aún sabiendo en qué pasos andan sus políticos, ¿nunca se imaginaron que podría saber esto? ¿De verdad que fueron tan idiotas como para creer que la impunidad la iban a gozar toda la vida? Entonces ahorita están alarmadísimos. ¿Cómo es posible que los Estados Unidos, el Departamento de Estado, la oficinita de Nueva York, o sea, de verdad nunca se imaginaron que esto podía reventar porque llegaron a despacharse con la cuchara grande y nadie lo iba a notar? Nadie se iba a dar cuenta, nadie iba a quejarse. Yo creo que Ujú. lo peor que le pudo haber pasado a la cuarta transformación fue que llegara una persona como Donald Trump con el discurso con el que llegó a la segunda presidencia que obtuvo en Estados Unidos, porque eso los pone precisamente en el ojo del huracán. Donald Trump tenía tres problemas muy grandes: el narcotráfico, la izquierda y los empleos en Estados Unidos. El problema de los empleos en Estados Unidos los está resolviendo con los aranceles que está poniendo, obligando a las armadoras de autos y de otro tipo de empresas a que se pongan en Estados Unidos para que no les pongan aranceles. Y Claro. eso funciona. Los aranceles se pueden quitar en cualquier momento y esas empresas se vuelven a salir de Estados Unidos, pero no lo van a hacer pronto. Eso olvídalo en el sexenio, en este cuatrienio de Donald Trump. El problema de las drogas es el que está resolviendo ahorita. Y el otro problema era el de las izquierdas trabajando a nivel mundial. ¿Y qué creen? El pleito de Donald Trump con Irán no era nada más por el petróleo. El pleito de Donald Trump con Irán eran las armas nucleares y era que Irán Sí. estaba financiando a las izquierdas en toda Latinoamérica, perdón, algo que Donald Trump no quería que siguiera sucediendo. Mucho del dinero que se utilizó en la campaña de Andrés Manuel López Obrador, y esto lo va a testificar Alex Saab ahora que está preso nuevamente, ya que lo volvieron a enviar desde Venezuela a los Estados Unidos como prisionero. Mucho de ese dinero venía desde Irán, llegaba a Venezuela y de Venezuela se distribuía, pero no nada más para México, se distribuía también para mantener Argentina, para mantener Honduras, Colombia, Brasil, todos estos países que han sido atacados por una narrativa comunista en toda América Latina, y ese dinero, ese financiamiento provenía de Irán, del petróleo que Irán vendía al resto del mundo. Lo más curioso, hay 2 curiosidades en esto que dices. Lo primero es que no era un secreto, ¿eh? Se No, sabía perfectamente que Irán había sido aliado del régimen de Hugo Chávez y luego de Nicolás Maduro, y que financiaba. No es así que somos amiguitos que nos hablamos para saludarnos. No, no, no. no, Había dinero, había apoyo, había logística, incluso inteligencia. así es. Eso es un punto importante. Y lo segundo, que además el régimen de los ayatolas en Irán no es un régimen necesariamente comunista. Los ayatolas, bueno, obviamente Irán tiene un presidente que digamos que es el administrador del gobierno, pero en realidad quien manda ahí son líderes políticos religiosos que son los Sí, ayatolas, que llegaron a gobernar Irán en los años 70 después de su mentada revolución islámica, en la cual, ujú, entre muchas cosas, quisieron purificar la cultura y la sociedad de Irán. ¿Le suena la purificación de los países, la purificación de la sociedad o la transformación? ¿Le suena? Y obviamente esto es basado en una dictadura de líderes políticos religiosos llamados los ayatolas, en los cuales pueden elegir a su presidente, pero no pueden elegir al líder moral, que es el ayatola. Y pues el régimen de Irán es un régimen autoritario
con absoluta pérdida de derechos, ausencia de derechos humanos, derechos civiles, derechos políticos, para nada. Cuando llegó la revolución islámica, ese Irán, que no estaba en su mejor momento, Irán tenía un Shah, que también eran otro tipo de jerarcas, que estaban sumidos en el dispendio, en la corrupción, en la opulencia a costa de su pueblo. Por supuesto, eso pasa. Por eso llegan estos regímenes, se cansan de un periodo de mucha corrupción y llega uno nuevo, ¿no? Pero no hay que olvidar que en el momento en que llegan la revolución islámica, se pierden los derechos de las mujeres, por ejemplo, a ir a la escuela, a estudiar, a andar solas por la calle, para ir al mercado, para ir a cualquier lado, no pueden ir solas. En fin, se perdieron muchísimos derechos y hubo un retroceso impresionante. ¿Qué hace un régimen con estas características apoyando a la izquierda latinoamericana? Es de terror. Es de terror porque además, perdón, y cierro con esto, perdón, Fer, al final nuestros jerarcas, nuestros emperadores de izquierda de América Latina no son comunistas, son emperadores autoritarios disfrazados de comunistas. Ellos quieren ser el imperio, ellos quieren ser los reyes de sus respectivos países y ser la cúpula en el poder ahora con los nuevos privilegios. Comunismo Pues, nada. lo estamos viendo con Andrés Manuel López Obrador. O sea, el señor siempre dijo que quería ser comunista. Bueno, nunca dijo que quería ser comunista, dijo que por el bien del pueblo, que esto, que el otro, pero el pueblo lo está dejando cada vez más pobre y él, vaya que si se ha vuelto rico, güey. O sea, ahí está la incongruencia de todas estas tarugadas. Algo que vimos que ocurrió en Cuba, algo que vimos que ocurrió en Venezuela, algo que vimos que ocurrió en Argentina, en Rusia, en China, en Colombia, en Honduras, en cualquier país que haya tenido estos regímenes comunistas de izquierda, todos han sido exactamente lo mismo, en todo el mundo, en todo el tiempo, en toda la historia. Así es. Así es, y por supuesto, nada más para poner un punto de distinción, el régimen de Irán no se parece a los regímenes de los países árabes. Es interesante porque ya están, por ejemplo, en Irán están los árabes más radicales, digamos, que siguen al Islam, que son los chiitas. Hay dos grandes ramales, digamos, del Islam y uno de ellos son los sunitas y otros son los chiitas. Los chiitas son mayoría en Irán, son los más radicales, pero además, curiosamente, en Irán ni siquiera se habla árabe, se habla farsi, que es otra lengua, es una lengua que viene de la Mesopotamia y del imperio, se me fue ahorita el nombre, el imperio persa, por supuesto. Entonces, bueno, está el punto. Y me distraje porque leí aquí a Agustín Ortega que nos dice: Irán es un país muy unido, de alto nivel económico y de bienestar. Hay que dejar de escuchar a Diego Rusarín, porque quien dijo esto, y además dijo que las mujeres tenían grandes derechos en Irán, fue Diego Rusarín. Mucho cuidado por quien escuchan. Pongan en duda todo lo que escuchan. A Fer y a mí, pónganos también en tela de juicio y en tela de duda. Pero bueno, ya para ir cerrando la sección de Noroña, Fer, todo este concierto internacional que estamos viendo es lo que apoya y con lo que coincide Noroña, ¿no? Entonces, pues son nuestros delincuentes, pero pues nomás no se metan con ellos, ¿no? Sí, son mis delincuentes, no te metas con ellos. Nada más para decirle a esta persona, Irán tiene, hace 2 meses, en cuestión de una semana, Irán dejó de tener entre 34,000 y 68,000 ciudadanos menos, porque hubo manifestaciones y el ejército comenzó a dispararle a los manifestantes. Entre 34,000 y 68,000 es lo que está estimado, porque las versiones y las fuentes son diferentes. Diego Rusarín es una persona tan idiota y tan estúpida que el otro día, no sé si te enteraste de esto, Emilio, el señor llegó a afirmar que el catolicismo era una religión falsa porque el Islam había nacido antes que el catolicismo. Y yo cuando lo estaba escuchando claro, dije, es que además dijo que Mahoma, el profeta, era de mucho tiempo antes de Cristo. Por supuesto que no. Y el Corán se escribió en el siglo V, ya de nuestra era. El Corán se escribió en el siglo V. Mahoma nació en el siglo V, creo que en el año 571,
Y este señor estaba diciendo que era de mucho antes de Julio César. Y a ver, Sí, el sí mismo me acuerdo, Corán, el sí, mismo Corán menciona a Jesús. O sí. sea, no es como que fue de antes. El Corán menciona a Jesús porque el Corán se escribió después de Jesús. Así es que, Tiene los por favor, no le hagan coinciden caso a muchos este idiota, profetas la neta, ¿eh? en el Corán aparece Abraham, aparece Moisés, aparece Jesús, claro, claro, así Sí, sí, es. sí. Rosarín no le cree, no, pero llega con una autoridad y bueno, Morena está contratando a Rosarín para dar conferencias. Yo ya me encontré una conferencia que fue a dar a la Cámara de Diputados llevado por Morena, así sus ideólogos. Oye, en la Cámara de Diputados, ¿te diste cuenta que hoy homenajearon a dos criminales de la Ciudad de México? Bueno, ayer creo, homenajearon a dos Ajá. criminales de la Ciudad de México. No recuerdo los nombres, apenas vi la noticia y andaba en otras cosas. ¿Quiénes? Hicieron un ¿Los que homenaje. fueron asesinados hace un año? ¿O de No, quién no, 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 hablamos? no, 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 no. Hicieron un reconocimiento, no No lo recuerdo vi. por qué, algo de comerciantes, no sé qué relajo, y había dos personas que pertenecen a la Unión Tepito que estaban ahí, güey, que están Ah, indiciados por la Fiscalía General de la República. Y ahí estaban no lo tomándose la vi. foto con diputados y senadores de Morena, güey. No lo vi, pero no lo dudo, ¿no? Así es la cosa. Pero mira, y de hecho vamos a hablar algo de la Ciudad de México rápidamente, pero quiero entonces ya cerrar con esta sección, porque a mucha gente le encanta la cortinilla de Ahora que hizo Noroña, es la sección favorita en Irán y que mucha gente tiene y la ve clandestinamente en celulares hackeados en Irán, sobre todo allá en Teherán. Y pues ya que Teherán tiene mucho miedo, le preguntan a Noroña, Noroña, ¿qué te meterán? Vamos a terminar con la sección favorita. ¿Ahora qué hizo? ¿Qué hizo Noroña? Ahora que hizo Noroña, ahora que hizo Noroña.